Estamos muy contentos de empezar con este respectivo programa, esta entrevista donde estamos teniendo unos invitados espectaculares de talla global, especializados en educación virtual. Estoy muy contento en esta ocasión de traer un digno representante de México, alguien que he estado siguiendo por las redes sociales, que tiene charlas magistrales, realmente tiene cursos muy buenos donde las personas han aprendido a hacer diseño instruccional. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, en esta sesión del día de hoy me acompaña Paco Tavares. Hola Paco, ¿cómo estás? Hola Emerson, muy bien, muchas gracias. Gracias por esta contextualización. Honestamente, bueno, somos muchos los que estamos empujando acá en México bajo el tema de la educación en línea o la educación para entornos virtuales, pero agradezco que se hayan fijado en mí, pero sí me gustaría decir que somos varios. No quiero sentirme que estoy a la cabeza de todos. Bueno, y cómo está ahorita el tema en México? ¿Desde qué ciudad tú trabajas? Yo estoy desde la península de Yucatán, concretamente en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. No, qué delicia, toca ir a visitarte a Cancún. Sí, fíjate que voy a empezar a cobrar unos 10 pesos mexicanos por cada persona que me dice sí, porque todos dicen que vienen y Y nomás nadie se da la vuelta. Sí, antes estaba en Guadalajara, nadie la suenan, pero era más complicado. Y ahora que estoy aquí con el aeropuerto más conectado de América Latina, nadie viene de todas maneras. No, 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 toca ir, toca ir. Bueno, Genial. te pregunto lo siguiente, ¿tú cómo iniciaste en este mundo de la educación virtual? ¿Cómo fueron tus comienzos? ¿Qué caminos te llevó a la educación virtual? ¿Cómo te enteraste de ello? Bien, a mí, digamos que tuve contacto con esta manera de tener educación virtual desde que estaba estudiando la licenciatura por ahí del 98, de 1998. Ya se oye raro, pues, hablar del siglo pasado, pero efectivamente a mí me tocó allí. El detalle que yo tuve fue que en aquel entonces las empresas gastaban muchísimo dinero en capacitadores o personas que impartían capacitación para las empresas a nivel nacional. Yo ya te estoy hablando de educación andragógica para adultos, esta gestión del conocimiento que hacen las organizaciones lucrativas, pero pues en aquel entonces se rentaban grandes salones, coffee breaks, comidas, se invitaba a mucha gente a acudir a ciertos hoteles para llevar a cabo una capacitación. Digamos que era como la réplica económica de los congresos médicos, porque esos siguen habiendo y siguen existiendo y siguen siendo presenciales, curiosamente. Pero era eso, y era una derrama económica muy alta, y eso era lo que impedía que, por lo menos en México, en aquel entonces no tenía una cosmovisión tan amplia de pensar en Hispanoamérica o Latinoamérica como tal, pero sí era lo que limitaba a que muchas empresas voltearan a ver la capacitación o la formación del personal, porque era muy costoso. Entonces, a mí en una ocasión me tocó exponer en la escuela con este tema de generar una capacitación, y a mí fue el único que se le ocurrió grabarla en video porque dije, bueno, pues es que como estaba en auge el inicio del DVD, que era así como que, wow, cualquiera podía grabar un DVD y luego había manera de copiarlo. En aquel entonces, torres de DVDs y cosas así que realizaban copias masivas. Yo dije, bueno, pues listo, o sea, grabas todo en un video, lo copias y lo mandas a las sucursales. Y en las sucursales compras un reproductor de DVD y pones ahí el curso, ¿no? Y lo observan. Sin embargo, fíjate que en aquel entonces, cuando en alguna ocasión me tocó trabajar para una empresa prestando actividades, digamos, como aprendiz, todavía no bajo nómina, hubo la posibilidad de hacer esto, de hacer unos videotutoriales, que en aquel entonces no existía ese nombre porque pues YouTube todavía estaba en los albores, pero hice unos videos y sí, los utilizaron en distintas sucursales a nivel México, en toda la República, pues, para poder capacitar al personal, pero era transferencia de conocimiento y yo no la conocía como tal. No había procesos de aprendizaje. Y es ahí donde inició esta cosquilla por entender qué era realmente, digamos, la educación en línea. No era solamente como tipo la telesecundaria que ya existía en ese entonces, que eran videos que se ponían en una televisión y los chicos de nivel secundaria,
iban y estudiaban con estos videos, pero no había un proceso de aprendizaje como tal. Pero igual y lo desmenuzamos más adelante, pero a grandes rasgos así fue mi inicio en esto de la educación, en ese entonces a distancia, no era tanto dentro de la virtualidad, no existían los entornos virtuales como tales, eso fue hasta 2006, 2007 aproximadamente que empezó curiosamente a tener auge Moodle y algunas otras plataformas que nos permitían ya tener una serie de videos y de contenidos organizados en módulos o en unidades y poder tener de alguna manera organizado la información para que alguien la pudiera consultar y formarse con eso. Sí. Bueno, o sea, eso quiere decir que tú haces, o sea, como tal e-learning, cuando hablamos de e-learning es educación electrónica, tú vienes haciendo educación electrónica desde el 98, básicamente cuando empezaste a hacer estos videos, ¿no? Es correcto. Listo, sí. Imagínate que Moodle, la plataforma de educación virtual, esta se empezó a escribir en código en el 97 y salió como tal a la comunidad en el 2000. Y tal cual tengo la misma experiencia tuya. Yo vine a conocerlo en el 2006, 2007 con esas versiones que causaron un poco de dolores de cabeza, Sí, pero, exacto. pero al día de hoy pues ya está más estable el tema. Bueno, yo tengo allí una pregunta para ti y es que ya tenemos varios añitos en esto y quisiera saber cuál ha sido tu momento más gratificante o que tú tengas en tu memoria que tú digas, oye, qué chévere, generé algún reconocimiento o ya tengo cierto posicionamiento, algo que tú recuerdes así. Fíjate que hubo una ocasión en la que me sucedió algo, ¿cómo decirlo? Eh, Así como esta ocasión que me contactaste tú, o sea, no sabes hasta dónde haces eco, me explico. Entonces, yo trabajaba en una empresa en ese entonces, una cablera, así les dicen, de estas empresas que distribuyen televisión e internet por cable, en aquel entonces por radiofrecuencia, ahora ya todo es fibra óptica. ¿Cómo le dicen Pero yo trabajaba cómo le dicen allá? ¿Cablera? cablera, sí, Cablera. sí, Aquí en Colombia cuando empezaron a distribuir la televisión le hicimos parabólica. ya, La sí. parabólica, sí. Lo que pasa es que fíjate que eran como dos modelos. Acá era la antena parabólica tal cual en un edificio o en varios, sí, en un edificio varias antenas y luego las distribuían por radiofrecuencia, lo que captaban ellos con las antenas parabólicas. Hasta donde yo recuerdo era ilegal, pero te estoy hablando del 95. Ya después se hizo legal todo esto y fue cuando aquí en México empezó una empresa que se llama Megacable. Bueno, se llamaba de otra manera, pero si lo googlean, seguramente van a encontrar Megacable en México y es una empresa muy, muy vieja, como desde el 92 que se empezó a llamar Megacable, algo así. Y yo trabajé con ellos porque ellos lo que tenían era la intención de generar una especie de formación empresarial para que todos los empleados que entraban como asistentes de los que están colocando el cable del poste a la vivienda pudieran llegar a ser gerentes de centros de atención a clientes o cosas por el estilo. Entonces la idea era hacer toda este como serie de cursos o batería de cursos, les decimos acá, para que pudieran autoformarse y pudieran ir desarrollándose dentro de la empresa. Sin embargo, pues trabajamos en esos 2 años, pero resulta que lo que no había eran aulas virtuales. O sea, curioso, ¿no? Nos pusimos a desarrollar muchísimo, eh, enfocados en Moodle, trabajábamos en Moodle, ahí montábamos los cursos y demás, hicimos exámenes, evaluaciones, procesos de certificación y cuando ya tuvimos, digamos, todo el pollo, no había platos para servirlo. Entonces fue algo bastante curioso. Sin embargo, esto se supo, o la manera en la que lo trabajamos y lo diseñamos así, se supo para una organización de Estados Unidos y es cuando me invitan a trabajar con ellos y yo ni idea de que existía la empresa, ni de que habían hablado de mí, ni de que mi trabajo pues tenía esa visibilidad. Entonces, ese es como lo curioso que me ha sucedido y fue hasta que trabajé para esa empresa, ahí en el norte de California, que conocí la palabra diseño instruccional. En aquel entonces yo era diseñador de cursos, ese era mi cargo, por así decirlo. Pero la palabra diseño instruccional, entorno virtual de aprendizaje, plataforma LMS, todas estas terminaciones que se utilizan ya en la jerga popular hoy en día acá en Latinoamérica, eran desconocidas para mí. Entonces, para mí era el sitio web donde ponemos los cursos. Sí, sí sabía que le decíamos LMS, pero no era tan normal decirles así porque nadie sabía que era un LMS.
Pero curioso fue eso lo que me pasó y resulta que yo tenía la experiencia suficiente como para irme ya de senior y tener a mi cargo diseñadores instruccionales que sí habían estudiado una universidad dedicada y enfocada en el diseño instruccional. Y resulta que lo que vieron ellos en la escuela fue algo que desarrollé yo en, digamos, 10 años de trabajo autodidacta. Eso es algo Sí. increíble para mí. Sí, que no, súper, súper bien. Para las personas que nos están escuchando, que hasta ahora están metiéndose en este mundo, en tus palabras cortas, explícanos un poquito qué es diseño instruccional. Claro, en el caso, algo que sí me gustaría dejar muy en claro, sobre todo para los compañeros que vienen del diseño gráfico, porque me he topado muchas personas que son diseñadores gráficos y que de repente dice Aterrizan allá. diseño gráfico y diseño instruccional. Y yo me quedo así de, órale, pero sí quiero que sepan que aunque compartimos la palabra diseño y aunque ambos somos creativos, en sí el diseño instruccional no tiene que ver forzosamente con el diseño de gráficos, gamificación, entornos virtuales y todas estas cosas que de repente pensamos que el diseñador instruccional es alguien que hace diseño gráfico con enfoque educativo. No es eso. Realmente el diseño instruccional, para que se den una idea, es como, por ejemplo, o bueno, lo que realmente hacemos es encontrar la forma más estratégica para que alguien logre un aprendizaje. Y en eso sí quiero hacer mucho énfasis porque transferencia de conocimiento podemos hacer todos. Y me gusta utilizar un ejemplo para todos los que quieran saber qué es esto del diseño instruccional. Me gusta usar un ejemplo en el que de repente muchas personas que son diseñadores gráficos, moteados como diseñadores instruccionales, pues dicen, no por hablar mal de ellos, digo mis respetos, cada quien, pero sí quiero dejar en claro que, por ejemplo, cuando una empresa, supongamos, pidiera que diseñáramos un curso para andar en bicicleta, o sea, para aprender a andar en bicicleta, si le, la mayoría de las personas piensan que hay que tener una gran producción, tipo vamos a subir a George Clooney a andar en la bicicleta y que nos explique él elegantemente y de repente tenemos otra actriz muy famosa ahí haciendo la explicación, mostrando la bicicleta, diciéndoles qué partes son y todo esto. Y cuando se acaba el curso, en teoría, para estas personas, cualquiera podría agarrar la bicicleta, subirse y darle y no caerse, ¿me explico? Eso es transferencia de conocimiento y eso es algo que le sale muy bien a cualquier persona que se quiera sentar enfrente de una computadora y tratar de hacer una explicación, como lo que estamos haciendo ahorita Emerson y yo. Estamos dialogando, pero llevar las cosas a un proceso de aprendizaje, eso es lo que hace el diseñador instruccional y no necesariamente lo hace parado frente a algún video. De hecho, realmente los diseñadores instruccionales siempre estamos tras bambalinas, nunca estamos al frente dando el rostro, pero sí, lo que tenemos que encontrar es, por ejemplo, si se acerca esta empresa y nos dice, oye, es que hicimos un video súper caro, trae realidad aumentada y todas estas cosas, pero cuando se acaba el curso, las personas se suben a la bicicleta y no le dan, o sea, se caen. ¿Qué Claro. podemos hacer? Ah, entonces lo que hace el diseñador instruccional es observar todo el contenido que hay o toda la información de las personas que ya son expertas andando en bicicleta y uno hace procesos de observación, de analizar qué es lo que hacen las personas que ya saben andar en bicicleta, cómo es que la manipulan, qué partes son las que se mueven de la bicicleta, cuáles son las partes que se pueden descomponer o que hay que estar, digamos, manipulando para poder andar en bicicleta. Y nosotros hacemos un registro de todo esto y vamos diseminando y explicando de forma gradual a quien desea aprender a andar en bicicleta todas estas cosas que acabo de mencionar. Pero sobre todo, conforme las vamos explicando, le pedimos al alumno que haga. Es decir, si se trata de acomodar el sillín de la bicicleta, le explicamos cuál es la altura ideal, cómo proteger el estiramiento de la pierna, no doblar la rodilla hacia atrás, etcétera. Y después le pedimos que haga la labor de acomodar el sillín de la bicicleta, subirse a la bicicleta, mandarnos una prueba, a lo mejor un video o una foto de que ya quedó bien acomodado el sillín y con eso le daremos la posibilidad de que pase a la siguiente unidad. No sé si me está explicando, pero esa es la labor del diseñador instruccional, explicar de una manera sistematizada alguna actividad, darle actividades al alumno para que viva una experiencia, de eso se trata el diseño instruccional, hacer que el alumno tenga una experiencia, comprobar que esa experiencia fue llevada a cabo y ya hasta el final poderle entregar, si quieres, un papel que le diga, excelente, ya sabes andar en bicicleta, pero realmente a grandes rasgos y de una manera muy, muy llana,
Eso es el diseño instruccional. Sí, mira que los que estamos en este mundo, hoy en día luchamos bastante contra el contenido rápido. Luchamos contra el contenido que están digiriendo las personas en TikTok, en Instagram, que ven un video de 30 segundos o un minuto y ya con eso creen que eso es aprendizaje rápido. Y efectivamente lo que tú estás mencionando hace alusión a que nosotros desarrollamos contenidos de tal forma que se genere un entrenamiento cerebral y que efectivamente la persona luego lo pueda aplicar a modo de competencia, que verdaderamente lo sepa hacer las cosas finalmente. Y las personas creen que porque digieren a veces un video, un contenido de rápido, que muchas veces tú le preguntas a cualquiera, ¿tú te acuerdas del meme que viste antier? ¿Te acuerdas del meme que viste ayer? Te aseguro que te van a decir ni idea. Lo mismo pasa con ese tipo de videos que creen que están aprendiendo, pero realmente tú los pones a revisar y no se acuerdan de absolutamente nada. Mientras que tú lo que acabaste de explicar es bastante conciso, donde dices, mira, es que yo no solamente le estoy mostrando, sino que yo verdaderamente me estoy preocupando porque desarrolles el saber hacer las cosas. Y eso requiere un entrenamiento cerebral que definitivamente allí es donde toca profundizar, ¿no? Exactamente. De hecho, yo no recuerdo quién dijo la frase, pero hay una frase que dice, comunicar no es capacitar o comunicar no es educar. Y realmente todas estas plataformas lo que hacen es un proceso de comunicar una idea. Es lo que hacen, o sea, lo que hacen es transferir conocimiento. Es como cuando observas un video que te dice que la Tierra es redonda y te muestran pantallas de que la Tierra es redonda. Entonces de repente salen muchos terraplanistas diciendo, no, es que es plana, porque justamente no hay un proceso de vivir la experiencia de saber que la Tierra es redonda. Hasta que hace ciertos ejercicios que hizo a lo mejor Carl Sagan o algunas personas como Aristóteles, las pones tú en práctica, haces el proceso de observación, así como persona común, y te das cuenta y tu cerebro empieza a razonar el por qué la Tierra es redonda, pero es porque estás viviendo la experiencia de hacer algo. Entonces, en lo particular, si no haces, no aprendes. Eso es algo que me consta a mí y en los más de 17 años que tengo dedicándome a esto, siempre que hemos transferido conocimiento, o sea, siempre que hemos comunicado un mensaje, la gente lo entiende, lo ve un rato y es como si al final de la película sales de la sala de cine y te pones a platicar lo que viste. Así es como pensamos que ya aprendieron, pero realmente solamente les transferimos el conocimiento. El proceso de aprendizaje como tal se da hasta que el alumno hace. Súper, súper ese mensaje. Bueno, tengo una pregunta para ti, es ¿qué consejos le darías a alguien que está interesado en seguir una carrera en e-learning? Bueno, primeramente, am, como tú lo mencionaste hace un momento, debemos entender cómo es que el cerebro entiende lo que le decimos y cómo es que lo termina, digamos, haciendo. Me explico. Es importante, muy importante eso. Y olvídense de realidad aumentada, gamificación, entornos virtuales, todas estas cosas. Si quieren realmente iniciar, se pueden acercar a niños, un jardín de niños o algo por el estilo, y observar cómo es el proceso de aprendizaje, incluso hasta en bebés. Cuando tú entiendes cómo es que de una acción o de un entorno al que es sometido un sujeto se produce un aprendizaje, no le vayan a quemar las manos con la plancha a alguien, o sea, pero es un ejemplo de cómo el entorno te hace aprender. O sea, cuando llegas a ese punto, te das cuenta de lo esencial. Y cuando conoces lo esencial, todo lo que hay arriba, ahora sí, diseñar entornos virtuales, cursos, videocursos, todo esto es como si fuera aprender las herramientas para transmitir esto que ya entendiste. Pero sí, lo principal o por lo que tienes que empezar siempre es por estas partes de entender cómo es que nosotros aprendemos. Y para eso, pues hay muchos libros en librerías a la compra, en bibliotecas a la consulta, todo lo que encuentren de Paidós, perdón por el gol, pero prácticamente esta editorial siempre se ha especializado en concebir libros que tienen que ver con el proceso cognitivo, con la psicología y con el aprendizaje del ser humano. Entonces, cualquier título que se encuentren de esta editorial es algo que tienen que ir leyendo. Ahora, y algo que sí quiero comentar con este respecto a Emerson, fíjate, tú y yo estamos hablando de que iniciamos en esto en el siglo pasado, en el 98, 99. Lo que quiero dejarle muy en claro a las nuevas generaciones es que
no es algo que se aprende en 6 meses y no es algo que se aprende en un año. Probablemente aquí aplica lo de la experiencia esta de las 500 horas, de las 1000 horas de vuelo, o sea, 5 años de trabajo. Realmente es cuestión de tener paciencia, mucha observación y mucho entender qué hicimos para saber si lo hicimos mal y hacerlo de una manera correcta. Pero sí no es algo que se dé en 4 o 5 videos de TikTok, o por ejemplo, si yo abro un TikTok y me pongo a explicar todo allí, no lo van a aprender solamente viendo videos. Te puede dar una idea, sí, claro que sí, pero esto es como, no quisiera llegar a decir que es como ser médico, pero ya ven, los médicos llevan como 4 años de escuela y aparte 3 años de práctica. Entonces, es un camino lento, pero muy gratificante. Mira que tú acabaste de mencionar algo muy importante en relación a leer libros. ¿Cuál es el nombre de la editorial? Dila con tranquilidad, ¿cómo es? Paidós. Paidós, toca buscarla y trabajarla. Mira, te comento algo. Justamente buscando aquí noticias de tendencia relacionadas con educación, voy a compartirte una noticia y te la voy a leer de BBC. Habla precisamente sobre los beneficios para el cerebro de la escritura cursiva a mano y por qué vuelve a algunas escuelas. Resulta que yo hacía este análisis y hoy en día ya no estamos escribiendo a mano ni leyendo libros de papel, ¿no? Ahora todos son ebooks y todo es el iPad, la tablet, el laptop. Entonces, mira lo que está sucediendo. Te voy a leer esta noticia aquí de manera rápida. Dice, el estado de California volvió a establecer este año el requisito de que los estudiantes de primero a sexto grado de sus escuelas públicas aprendan a escribir en letra cursiva. La técnica de escritura dejó de enseñarse en el estado en 2010, pero ahora California se une a casi 2 docenas de estados de Estados Unidos que que han hecho obligatorio enseñar la cursiva de alguna manera. ¿Cómo lo ves? Fíjate que para la empresa que yo trabajé ahí en el norte de California se llamaba NeuroLearn. Entonces, esta era una asociación de varios profesores que justamente desarrollaban trabajo académico en las universidades, la UCLA, por ejemplo. Y es curioso, pero ellos todo el tiempo están haciendo este tipo de estudios y son estudios que no se hacen en un mes ni en un año, son estudios a veces de 10 años de observancia para la degradación y la curva hacia arriba en este caso con respecto a las actividades que realizan los infantes o los niños escolares. Lo mismo que decía yo hace rato, o sea, ve con los niños, observa cómo aprenden y con eso tienen las bases para hacer diseño instruccional. Entonces, hablando de este tema, tiene mucho que ver con un proceso que, digamos, los profesores frente a clase le llaman lectoescritura. Y Ujú. es que cuando lees y aparte de leer, estás escribiendo, hay un proceso en el que vives una experiencia. Es decir, la mayoría de nosotros, si llegamos a tener la fortuna de que nos leyeran un cuento cuando éramos niños, tenemos esa capacidad de que nuestra mente creamos todo un mundo de lo que nos están describiendo en la lectura. Entonces, cuando hacemos este proceso de escribir, y aparte de escribir de manera cursiva, y la cursiva pues es esta tirada de líneas y unidas entre las letras con otras líneas, o sea, no es la escritura script, como se le conoce, la cursiva pues es esta como, como el logotipo del refresco, ¿no? Que lleva Sí. así el montón de letras pegadas entre sí. Entonces, el hecho de elaborar o de escribir de esa manera lo hace un proceso más lento, más pausado y más de entendimiento, a diferencia de lo que estamos acostumbrados de la inmediatez de la lectura o de la inmediatez de que en lugar de leerlo, lo vemos en acción, como bien lo mencionas en plataformas como TikTok. Aquí el hecho de estarlo escribiendo y estarlo escribiendo de una manera tan pausada permite que mientras estás escribiendo, tu cerebro se está imaginando lo que estás tratando de describir en el proceso escrito. De ahí que les pidan mucho, no sé si te haya tocado estar cercano a procesos de educación en línea ahí en tu país, pero cuando estudias una licenciatura en línea, por así decirlo, o alguna cosa que tenga que ver con aprendizaje en línea, te piden hacer ensayos. Y los ensayos, aunque los escribas a lo mejor en una hoja de texto electrónica, te permite ese proceso de estar redactando y al estar redactando estás imaginando y estás pensando cómo es lo que vas a tener que describir y es ahí donde vives una experiencia de aprendizaje.
Entonces, el que lo hagan así con los niños, curiosamente en California lo hayan hecho así, y que lo están recomendando, yo siento que tiene que ver con ese proceso de imaginar y razonar, que lo que estás escribiendo tiene una forma, y al pensarlo e imaginártelo, te lo empiezas a grabar como si realmente lo estuvieses viviendo. Recordemos que el cerebro no difiere o no distingue entre lo que es imaginario y lo que es real. Entonces, si lo que estás escribiendo te lo estás imaginando, lo estás viviendo, y al estar viviéndolo, estás viviendo una experiencia, y con una experiencia va el aprendizaje. Mira que justamente en relación a lo que hablabas, aquí lo dice en este párrafo, mira lo que dice aquí, la neurocientífica afincada en California, Claudia Aguirre, dice que cada vez más investigaciones en neurociencia respaldan la idea de que, especialmente en comparación con la escritura a máquina, escribir en cursiva puede activar vías neurales específicas que facilitan y optimizan el aprendizaje y el desarrollo del lenguaje en general. ¿Cómo lo ves? Yo la respaldo total. Sí, no, pues yo por eso les digo, si quieren darse una idea de qué es el diseño instruccional, vayan y aprendan con niños, obsérvenlos, y se van a dar cuenta cómo procesos tan simples, ya olvidémonos del entorno virtual, entendamos cómo esos procesos tan simples son los que realmente producen cambios en la manera en la que cognitivamente lo estamos viendo, hacen cambios en la percepción de nuestro entorno, y es allí donde realmente se logra que el niño aprenda algo, ya sea una receta, ya sea una actividad, o el no corro, no grito y no empujo, pero, o sea, digo, por decir algo muy básico, pero se logran esos procesos de aprendizaje justamente cuando hacen, por ejemplo, de no corro, no grito y no empujo, lo dibujan. La maestra pone algún letrero ahí frente al pizarrón, y los niños lo dibujan como lo entienden o como lo pueden hacer en ese momento, y luego lo colorean cuando todavía no saben escribir. Entonces, ese proceso de hacer activa, como bien dice, ciertas partes en el cerebro que producen un proceso de aprendizaje. Ya después te acuerdas del dibujo, más que de lo que te dijo la maestra en clase. Cuando ya estás viviendo un sismo o cuando estás en alguna situación de peligro, te acuerdas más del dibujo y llevas a la práctica la instrucción que aprendiste. Bueno, mira que mencionaste algo ahorita en relación a los ensayos. Yo soy facilitador del MEC, es un programa directamente de Moodle que certifica en competencias digitales. Y en relación a los ensayos, ¿cuál es la problemática de hoy en día? Me están presentando ensayos con inteligencia artificial. Sí, Te no es la comento primera que vez que lo escucho. Te comento que eso está fatal. Uno de tanto ya usar la inteligencia, uno incluso ya se vuelve incluso experto en cómo le redactan a uno la estructura, en cómo ChatGPT entrega las respuestas que tienen unos puntos, al final hay una conclusión. Bueno, ya uno ya incluso sabemos que la inteligencia artificial es interpretación del lenguaje natural de uno, pero ya uno también ya como que ya de tanto practicar, uno ya sabe cuándo viene una respuesta con inteligencia artificial. Entonces te cuento que por ahí estamos teniendo dificultades. Estoy trabajando en herramientas de que me ayuden a detectar eso de manera más rápida. ¿Cuál es tu punto de vista en relación a eso? Fíjate que es como si yo tuviera un local en el que vendo sodas, y luego tengo un local en el que atiendo a diabéticos. O sea, no sé si me expliqué con esto, pero, o sea, estoy a favor y en contra. Está buena la analogía. Sí, continúa. Sí, o sea, estoy a favor y en contra. Me explico. Por un lado, les vendo, yo doy clases también a nivel secundaria, y con los alumnos que yo tengo allí, más que darles la clase como tal o seguir la planeación como tal, les explico cómo preguntarles de manera eficiente la IA lo que necesito que investiguen para la clase. O sea, los prompts, tal Claro. cual les dicen ahorita. Entonces, de repente hacen ciertas preguntas y la IA les da ciertas respuestas incoherentes o vagas o etcétera. Y ya ves, ¿no? Les tienes que decir que actúe como copywriter o que actúe como profesional de la educación. Esa es la primera parte del prompt. Luego viene la parte de la pregunta, y luego le puedes pedir ahí que te dé dos ejemplos, que te genere hasta unas preguntas con respecto a lo que te está explicando. O sea, toda esa cosa, toda esa redacción es el prompt. Y les explico a los niños cómo hacerlo para que obtengan la información de una manera más sencilla y lo más apegado a lo que se está buscando o al objetivo de la clase.
Entonces, por eso digo que vendo refrescos. Entonces, en este caso les explico a los niños cómo utilizar la IA de manera eficiente para que puedan encontrar lo que es pertinente. Pero por otro lado, cuando genero este tipo de interacciones, de generar ensayos, no en escuelas, sino ya para los clientes de organizaciones lucrativas, es ahí donde sí estamos implementando cierto tipo de herramientas en los LMS para que detecten ciertas características de puntuación, de resúmenes que hace la IA al final, como bien lo dices, todas estas huellas digitales que deja la IA cuando genera algún escrito. Entonces, es como complejo, me explico, pero más que, más que estar en contra, tiene mucho que ver la ética del usuario. Yo a los chicos les digo, yo prefiero que me digan cómo lo investigaron o qué prompt utilizaron para la IA, vengan y expongan lo que ustedes encontraron en la escuela, pero que sean honestos en ese aspecto, diciendo que así lo encontraron y después, con todo lo que encontraron más las ideas personales, llegamos, hacemos una asamblea grupal y llegamos a una definición entre todos, ya hecha por humanos, por así decirlo, pero basado en datos encontrados en la IA. O sea, digamos que cambiamos lo de ir en la biblioteca a estudiar, a encontrarlo en Internet en nuestra generación, o sea, entre Emerson y Paco. Y los más jóvenes están cambiando el navegar y navegar por muchas páginas, muchas veces con contenido inexacto, por contenido que tenga un poco más de exactitud y más de respaldo gracias a la IA. Entonces, no es algo en contra, sino es un proceso de evolución normal, quiero verlo yo así. Pero así como en nuestra época, Emerson, no me vas a dejar mentir, había ese del de préstame lo que tú escribiste y lo pongo con otras palabras o le cambio algunas palabras y se lo presento al maestro. O sea, tiene ese proceso de deshonestidad, no es nuevo tampoco. Y no es una situación que tenga que ver directamente con la IA. Ya es una costumbre de la persona o del ser humano el cometer trampa para alcanzar ciertos objetivos. Vamos a decirlo así para no decirlo tan feo. Pero sí tiene que ver mucho con la integridad de la persona. Y si la integridad de la persona fuera algo de excelencia a nivel, digamos, éxito en Latinoamérica, digo, pues no existirían robos, no existiría el narcotráfico, no existiría el crimen organizado, todas estas cosas que nos están atosigando y ahorcando como sociedad latinoamericana, no existiría si realmente el individuo fuera honesto. Entonces, más que la IA, más que verle el problema de que generan estos resúmenes con inteligencia artificial, creo que lo que sí tenemos que trabajar, quienes estamos frente a grupos o quienes tenemos ese contacto cercano con los alumnos, es el inculcar y el hacerles sentir el éxito de vivir apegado a valores. Porque si haces eso, no existirían todos estos cánceres que te acabo de mencionar en Latinoamérica. Y honestamente, el alumno podría decir, sabe que lo investigué en IA, pero pues mi resumen no me dio más que para dos cuartillas. O sea, la IA me aventó dos hojas, yo lo leí y de lo que leí hice dos cuartillas. No, pues que tiene siete. Ok, pero es un siete honesto. Lo que tú acabaste de decir, tal cual ya lo viví. Se me acercó una persona, me dijo, sí, efectivamente me apoyé para que se me encendiera el foco en cuanto a creatividad con la IA y ahí ya lo complementé con mis ideas. Y también he tenido casos muy extremos donde empiezo yo a leer el trabajo y muchas veces son de casos de uso. Entonces, gente que realmente no es honesta, tal cual como tú lo estás diciendo, y comienzo yo a leer y comienza así. Como inteligencia artificial no te puedo aconsejar que o sea, haciendo un copy-paste ni siquiera están leyendo. Es un copy-paste directo. Entonces está pasando este tipo de situaciones y mencionaste algo clave ahorita que es la ética. Toca empezar a trabajar muchísimo en la ética en relación a la inteligencia artificial porque sí, efectivamente tiene su lado bueno y su lado malo. Es Entonces, correcto. eso te comento. Bueno, por acá estaba buscando otra noticia que me gustaría socializar contigo. A ver, te la muestro rápidamente. Dice, esta está relacionada con España. Dice, Cataluña prohíbe los móviles en las escuelas hasta los 12 años y se restringe su uso en la ESO. Entonces dice, Cataluña iniciará el próximo curso escolar con restricciones en el uso de los móviles. Los alumnos de educación primaria de 6 a 12 años no podrán llevar teléfonos a las aulas, mientras que en secundaria de 12 a 16 se limitará su uso.
deberán ser apagados, salvo cuando los profesores lo permitan para realizar actividades académicas, aunque se priorizan los dispositivos digitales dentro del centro. ¿Cómo lo ves? Fíjate que yo tengo una conocida, Sarita, por cierto, le mando un saludo para cuando observe este video. Ella fue servidor pública ahí en el Generalitat, en Cataluña. Ella era docente frente a grupo y me platicaba mucho la situación, o sea, no tiene no tiene que ser algo que se vive a nivel mundial. O sea, si pasa en una parte del mundo no quiere decir que sea una constante, pero mucho tiene que ver los factores que están en el entorno con el alumno para que el alumno, al utilizar un móvil dentro de la clase, pueda llegar a tener una dispersión o un problema para concentrarse en el docente, que esa es la realidad del problema que están viviendo ahí. Si nosotros como diseñadores instruccionales generáramos contenidos para que el profesor frente a clase los utilizara y les hiciera utilizar el móvil para realizar la clase, esto sería como absurdo, prohibir un móvil, que es como decirle al alumno, no puedes traer un juego de geometría, perdón, no puedes traer un compás, tienes que intentar hacer un círculo con la mano. No sé si me está explicando, pero es algo similar. Y lo hacemos porque el docente no sabe utilizar un compás. ¿Me explico? Esa sería la justificación. Acá es algo similar. El móvil puede ser utilizado dentro de la clase, sí, pero el docente y el diseñador instruccional que hace la parte de las guías de trabajo, perdón, o que hace la planeación, como le conocemos acá en México, debiera integrar ciertas partes o en ciertos momentos el uso del móvil. Sin embargo, más que esta reticencia de que el móvil esté dentro de la clase, el problema es que al móvil se le pueden instalar las apps que tú quieras y el docente en ese momento no tiene la facultad de utilizar una restricción para que aparentemente el alumno esté observando algún contenido que le pidió ver en algún proceso de aula invertida. O sea, el profesor les grabó un video, les pasa un link para que puedan observar ese video dentro del móvil para que se preparen para la clase que van a tener. O sea, eso sería la aula invertida. Pero resulta que el alumno, otra vez, en el proceso de deshonestidad, en lugar de estar dentro del sitio web del aula invertida, está en TikTok viendo videos de una chica que está bailando porque pues, le gusta la chica, ¿no? Sí, sí. Y volvemos al tema de que el problema no es la IA, no es el móvil, el problema son los valores y la honestidad del alumno para que si está dentro de clase esté utilizando el móvil como parte de la herramienta que se puede utilizar. Y esta noticia salió en Cataluña porque justamente en Cataluña hubieron varios pilotos para utilizar el móvil como parte de las herramientas docentes en el aula. O sea, se hicieron procesos de aula invertida, se hicieron unos LMS muy sencillos para que los alumnos pudieran entrar a observar procesos de conexiones en robótica. O sea, se hizo todo un proceso padrísimo para tener en la palma de la mano y ya no comprar libros de texto y ya no llevar cuadernos y aligerarles la espalda, que ha sido una tendencia, a diferencia de nuestra generación, Emerson, Sí. que nosotros llevamos como refrigeradores envueltos en tela, esas eran nuestras mochilas. Hoy en día la intención es aligerarles todo ese proceso y llevar todo en el móvil. El problema es el valor y la honestidad de los alumnos, que lejos de utilizar el aula invertida en el móvil o acceder al aula invertida, o en lugar de estar en ese LMS que les mostraba los pasos a seguir para hacer una conexión de una placa de Arduino en la clase de robótica, estaban en otras aplicaciones utilizándolo. ¿Se pueden hacer o tomar otras medidas para controlarlo? Pues sí, les podemos obligar a que se conecten a una red Wi-Fi y la red Wi-Fi puede tener un cortafuegos para TikTok, un cortafuegos para Instagram, etcétera, para que quiera navegar y pues no abra la app, ¿verdad? Pero luego los papás en el afán de, es que si a mi hijo se lo quieren robar o le pasa algo, volvemos a problemas de honestidad ya de nivel social adultos, pues prefiero que tenga datos para que me pueda mandar su ubicación o poderme escribir, etcétera. Entonces el alumno se desconecta de la red que tiene estos cortafuegos y se conecta a los datos que están libres de acceso y pues se pone a navegar en otras cosas. Entonces, como te podrás dar cuenta, es una constante. El problema son los valores y la honestidad, no las herramientas que están alrededor del alumno. No, imagínate que
cuando empezaron a llegar los teléfonos como con medio cámara, que tenía el jueguito de la lombriz, de la culebrita, yo no alcancé a tener así smartphone ni nada de eso, sino cuando ya estaba saliendo yo del colegio, fue que medio empecé a tener como socialización con este tipo de teléfonos que se estaban metiendo en el mercado. En ese tiempo, en nuestros tiempos, en nuestro WhatsApp era con papelitos que le pasaba uno al compañero de al lado. Y pienso, yo hacía la siguiente reflexión y volvemos nuevamente a las ventajas de la tecnología. ¿Qué hubiese pasado si en esos tiempos nos hubiera caído una pandemia? Realmente no había la conectividad suficiente, porque realmente la educación y el mundo actual siguió funcionando gracias a que ya había más conexión, ya habían más equipos tecnológicos, etcétera, etcétera. Pero todo es un equilibrio. Yo realmente lo veo es como un equilibrio. Mira que tú ahorita mencionaste algo también en relación a que los padres influyen muchísimo. Y leía una noticia la otra vez que en Corea los profesores estaban protestando porque los padres estaban presionando muchísimo a los profesores de que no los maltrataran o no les exigieran. Y eso llevó incluso a suicidios por parte de profesores en Corea y hubieron protestas muy fuertes. Entonces, realmente yo pienso que hay que trabajar muchísimo en la ética, en los valores, en la familia, porque todos tenemos contextos diferentes. Mira que de donde yo vengo, de Colombia, yo logré recorrer diferentes tipos de departamentos en Colombia y tú sabes que nosotros somos golpeados pues fuertemente también por todo este tema de las guerrillas, el narcotráfico. Y yo llegaba a ciertos colegios en proyectos educativos donde me daba cuenta que el profesor no podía decirle absolutamente nada al estudiante porque resulta que ese estudiante era hijo de un narco, Sí, del... acá ento- pasa igual. Entonces el terror de los docentes de no poder generar su educación de manera correcta es bastante fuerte. Entonces, ¿cuál es como tu perspectiva o tu forma de ver ese tipo de situaciones y esas limitaciones que tienen los docentes frente a que tampoco se les dan las herramientas pues, para enseñar de manera correcta? Fíjate que ese es un tema que nos permitiría hablar durante unas 5 horas y con un panel de otras 10 personas aquí, Sí, porque es una situación muy compleja. Por una parte, tienes que analizarlo desde el enfoque social en el que, al igual que al igual que entras con respeto a pedir un crédito de un banco, deberías de entrar con respeto a la escuela y dirigirte con el docente. O sea, hasta ahí estamos hablando de la figura que socialmente tiene el docente y del respeto que se le da, y no es así. Todos seguimos entrando con la cabeza agachada para pedir un crédito en el banco, pero ahora entramos con el rostro altanero para hablar con el docente. ¿Me explico? Entonces ahí hay un cambio de percepción, hablando del entorno social, en el que percibimos al docente como un empleado nuestro por recibir nómina del gobierno, cuando la realidad es que, si bien es un empleado de gobierno, es una persona que representa los valores y la educación de nuestra sociedad. Así debiera de percibirse primeramente. Para que pueda percibirse de esa manera, ahí tendríamos otras personas invitadas en las que hablaríamos de los colegios donde se forman a los docentes, o sea, el magisterio como tal. Y ahí estaríamos en un proceso en el que, así como se forman a los sacerdotes en la cuestión del celibato, debiera de formarse a los docentes en los valores digamos, la educación cívica que debieran representar ellos como docentes. Porque también, hay que ser honestos, hay docentes que tienen OnlyFans, por así decirlo, ¿no? Digo, pues cada quien su cuerpo, sí, sí. pero ahí estamos hablando de la percepción de los valores que tienen para consigo mismos y para lo que representan socialmente. Entonces, así como nosotros nos asombraríamos si un representante religioso tiene un OnlyFans, nos deberíamos de asombrar de que una maestra tenga un OnlyFans. Perdónenme Claro. la expresión, ¿no? O sea, no tiene que ver, o sea, como bien digo, es su cuerpo, pero estamos hablando de la figura que socialmente representa el docente ante los padres de familia. Entonces, ahí estamos hablando ya de un contexto de formación del docente. Si nos vamos a la parte de las aulas, la educación, la palabra educación
se relaciona con los valores y la manera en la que te comportas con la sociedad. No tiene que ver con geografía, biología, matemáticas, etcétera. Esos son conocimientos. Una persona educada es una persona que, a pesar de que tiene un diálogo con una persona que se dedica a la construcción y esta persona utiliza frases como aiga, como edad y así para expresarse, tu educación te permite tener un diálogo con esta persona porque tú entiendes que la persona sabe hacer una casa y tú no. No se sabe expresar, pero la persona tiene conocimientos que tú nunca vas a tener, quizás. Ahí estamos hablando de que la educación es la que te permite tener un diálogo, digamos, de tú a tú con cualquier persona. Yo de la ocasión que me tocó estar en Colombia, no quisiera generalizarlo, Emerson, pero tienen un problema de estratos. Ahí es muy de si vives en la periferia o si vives en el centro de la ciudad, te tratan de tal manera. No es algo nuevo, acá en México también sucede en muchas ciudades, pero esa distinción de que donde vives es lo que vales, es lo que impide que haya una educación pareja entre los ciudadanos. Y estamos hablando de un contexto de igualdad social, un problema sociocultural. Por eso te digo que darte una respuesta a lo que me acabas Claro. de preguntar implica muchos invitados, implica unas 5 horas de diálogo y llegaríamos a conclusiones en las que si nosotros fuéramos, así como existe el Fondo Monetario Internacional, existiera el Fondo Educativo Internacional, podríamos desde aquí, desde la cumbre, dictar las normas para que la educación permitiera que el docente tuviera cierto respeto, que el docente tuviera una autoridad de formación educativa para con los alumnos y para con la sociedad en general, porque anteriormente, por lo menos acá en México, el docente o el maestro podía educar a los adultos cuando iba y compraba algo a la tienda. O sea, podría decir, es que usted no debe atender así, usted debe atender así. ¿Y usted por qué me lo dice? Porque yo soy maestro. Ah, maestro, disculpe. Y aprendías, me explico, o sea, porque era la figura que representaba el maestro socialmente. Ahorita le dices que eres maestro y si, por Como, ejemplo, si pides un crédito y dices que eres maestro, te dicen que no puedes pagarlo porque eres maestro, o sea, por tu salario. Si le dices socialmente a alguien que tiene eh, un negocio del crimen organizado, como es el narcotráfico, y le dices, es que usted no debería de decirle a su hijo que haga esto. ¿Por qué me lo dice usted? Porque soy maestro. No, pues yo soy el que le puede quitar la vida en un momento a otro, ¿no? Entonces, visto desde ese punto, es muy complejo. En aquel entonces, aquí en México, o sea, estamos hablando de la época de los 50 y los 60, ya existía el crimen organizado y aún así el crimen organizado respetaba a los maestros por la figura que tenía socialmente. Y ahora no, ahora el maestro es parte de la sociedad, parte de los eliminables. eso que dices, sí, efectivamente aquí nos podríamos quedar hablando todo el día, pero un día estos podríamos hacerlo. Invitamos a gente del magisterio Excelente. y lo hacemos, porque sí, mira que hiciste una reflexión muy profunda en relación a que necesitamos más empatía, más solidaridad y entender que efectivamente hay personas que tienen capacidades de asistirnos en otras tareas que nosotros generalmente no realizamos. O sea, por ejemplo, lo que mencionaste, la construcción de una casa o incluso hasta en tareas más básicas, desde lo más simple como por ejemplo ser mesero. Yo conozco gente que es experta, es un 10 mesereando, que si me preguntas a mí, yo cojo una bandeja así y se me riega absolutamente todo, o sea, eso es... Sí, entonces la reflexión que mencionaste se me hace muy, muy interesante. Realmente estoy muy agradecido contigo, Paco. Quisiera que me dieras una conclusión de esta charla, o si quieres darle algún mensaje a las personas que están en la educación virtual, aquellos que se han formado contigo. Lo dejo a tu total libertad. Claro que sí, qué bueno que me das la oportunidad de hacer una reflexión y es esta, es lo siguiente. Como bien lo mencioné hace unos momentos, todos los hispanoparlantes o latinoamericanos, para no dejar fuera a nuestros hermanos que hablan portugués o inglés en algunas partes de allá abajo de nuestro continente, es importante que entendamos que sí, todos estamos hartos de las situaciones de inseguridad, crimen organizado y muchas cosas que estamos aquejando como sociedad. Muchos nos quejamos a través de redes sociales, es lo más sencillo, ¿no? O sea, publican una nota horrible y todo el mundo ahí abajo le echamos la culpa a nuestro presidente, a nuestras policías, a las personas que en teoría se dedican a poner el orden. Pero quienes escucharon toda la charla que tuvimos Emerson y yo ahorita, se darán cuenta que aún, incluso en cuestiones de la educación, el problema está en los valores. O sea, si nosotros
como sociedad realmente queremos hacer algo, no se trata de poner policías por calle, no se trata de tener buqueles en cada país para que encarcele al 70% de la población solo porque se vea feo y mal arreglado. No se trata de encontrar soluciones en el castigo, esa es una solución correctiva. La solución realmente para todos los problemas que nos aquejan para todos nuestros hermanos latinoamericanos es la educación. Así que si realmente quieres ser un impulsor del cambio, no ahorita, porque ahorita se necesita corrección, sí. Se va a acabar, quién sabe. Pero lo que sí podemos hacer es convertirnos en agentes de cambio empujando la educación. Entonces, si tienes alguna duda de a qué dedicarte, si tienes unos 17 años, si tienes 20 años y no sabes qué quieres estudiar, éntrale a esto, ingresa a la educación, conviértete en una persona que promueve los valores y que promueve realmente un cambio desde la raíz, que son los niños y los jóvenes en cualquier parte de Latinoamérica, incluso en el mundo. La única solución que tenemos realmente para ponerle fin a tantas atrocidades y tantos problemas que se viven socialmente, a todos nuestros problemas socioculturales, es la educación. Esa es mi reflexión. Muchísimas gracias, Paco. Estoy totalmente agradecido contigo por haber aceptado esta invitación. Por acá bienvenido y no, que espero volvernos a reunir, tal cual como lo mencionaste tú, con más personas y hacemos análisis y debates profundos. Estoy muy agradecido. Muchas, muchas gracias, Paco. Gracias, Emerson. Estoy aquí para servirles. Bueno, muchachos, esto fue el programa Buen Dato de Buen Data. Estamos trabajando con gente magistral. Muy agradecidos con todos. Muchas, muchas gracias por haber estado acá. Nos vemos hasta una próxima. Hasta luego. Muchas gracias.